Para comenzar formalmente, les presento al contador Fernando Sánchez Monter, quien será nuestro moderador el día de hoy. Contador, buenos días. Buenos días, Adriana, muchas gracias. Pues es para nombre de la International Cooper Association, la ICA, que son por sus siglas en inglés, les damos la bienvenida a este interesante webinar y quisiera yo comentarles algo acerca de ICA Procobre México, que es una organización líder en la promoción del cobre a nivel mundial. La red ICA lleva funcionando más de 90 años y tiene más de 50 años integrando actividades a nivel mundial. Permítame un segundo. 43. Si nos puede mostrar sus diapositivas, por favor, doctor. Muchas gracias. Adelante, contador. Sí, decía yo que la ICA es una organización líder en la promoción del cobre a nivel mundial. Lleva funcionando más de 90 años, tiene 50 años integrando actividades a nivel mundial. Le integran 43 empresas miembros de nivel global, empresas mineras de cobre que representan 60% de la producción mundial. 11 de los fabricantes que utilizan el cobre y sus aleaciones más grandes del mundo. La red ICA abarca casi 500 socios a nivel global. Si pasamos a la siguiente, podemos ver que la ICA International Cooper Association tiene 31 oficinas en 29 países en 5 continentes. Como pueden ustedes ver, la sede está en Nueva York y tiene oficinas regionales en Bélgica, Chile y China. Y en la América Latina está la oficina de Procobre Brasil, también en Chile está Procobre México y Procobre Perú. La siguiente, por favor. La International Cooper Association, Procobre, trabaja como principales iniciativas la energía sustentable, la eficiencia energética y energías renovables. En el sector de la construcción, en el sector de la salud, ambiente y desarrollo sustentable, y en el desarrollo tecnológico y transparencia. Ahora sus funciones de apoyo están en las áreas de comunicaciones, inteligencia de mercado, datos y cuantificación, apoyo técnico y de mercado, financiamiento, que son las estrategias de ingresos, y finalmente la administración de los proyectos. Entonces, esa es la organización que es la anfitriona de este webinar, que es un webinar interesantísimo sobre la eficiencia energética en sistemas térmicos. Según los expertos nos dicen que la seguridad energética, actualmente el crecimiento económico, el bienestar y la felicidad de la población, así como la conservación del medio ambiente, son las problemáticas más importantes a resolver para lograr el desarrollo sustentable de los seres humanos. Adicionalmente a lo anterior, la competitividad que se presenta en el sector productivo del mercado actual requiere de la optimización y uso eficiente de la energía. Me voy a permitir presentar en esta ocasión a nuestro ponente, que es el doctor Rodolfo Alberto Herrera Toledo, que obtuvo la licenciatura en Ingeniería Química y el doctorado en Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en la consultoría por más de 12 años como investigador y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. También ha desarrollado y ha contribuido con consultorías para la Agencia Danesa de Energía y contribuyó en la elaboración del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2010-2012 para el Instituto Nacional de Cambio Climático, INEC. Actualmente se encuentra participando en la implementación de sistemas de gestión de energía bajo la norma internacional ISO 50001 en la sociedad civil ECOBES. Pues sin más preámbulo, yo le daría paso a que el doctor nos expusiera su interesante presentación. Muchas gracias, contador Fernando. Buenos días a todos.
Espero sea interesante este webinar. Trataremos de pues abarcar todo el contenido que aparece en pantalla, lo que son intercambiadores de calor, calderas, sistemas de distribución de vapor y recuperación de calor. Como veremos un poquito más adelante, pues realmente tienen una interrelación entre este contenido, realmente no es un contenido excluyente, sino se va incluyendo cada uno de los equipos dentro de los sistemas de distribución y recuperación de calor. Bueno, podemos empezar la ponencia, como ya bien lo mencionó el contador, pues tenemos una problemática muy fuerte en cuanto a lo que va a ser la seguridad energética y a final de cuentas la parte sustentable. La eficiencia energética y sobre todo en la parte térmica va muy ligado al consumo de combustible y por lo tanto la reducción en el consumo de combustible pues va a llevar a a una menor emisión de gases de efecto invernadero. Podemos empezar con una cita que desde mi punto de vista es muy interesante, en la cual nos dice que la energía más limpia que existe pues es la que no se consume, ya que es la que no va a causar ningún efecto al medio ambiente. En este sentido tenemos los conceptos de equilibrio, temperatura y energía térmica. Como tal, los sistemas energéticos y en general las tres leyes de la termodinámica son la piedra angular del mejor desempeño de los sistemas energéticos. Sabemos que en la parte del equilibrio cualquier flujo térmico producido va a alcanzar el equilibrio con el medio ambiente si no es aprovechado. La temperatura tiene que ver con cuáles son las propiedades que requiero de un proceso para saber cómo va a ser la condición necesaria o requerida de ese proceso, es decir, qué es la fase que necesito. Necesito la fase líquida, necesito la fase gas, necesito que de la fase sólida pase a una fase gas. De eso va a depender la energía térmica necesaria para cambiar la fase de una sustancia. En este sentido podemos decir que pues, un cambio de fase implica un gasto energético considerable. Si nosotros vemos la parte líquida comparada con la parte vapor, en la parte líquida tenemos aproximadamente un 20% de la energía gastada con respecto a lo que gastaríamos si cambiáramos a la fase vapor. En este sentido, la recuperación de calor nos va a permitir obtener agua caliente. Aquí lo vemos, las temperaturas normalmente se van a manejar arriba de 110 grados centígrados. Y bueno, esto nos va a servir para utilizarlo pues en los procesos o como un precalentamiento para un sistema que tenga una temperatura considerable. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos de los calentadores que se pueden utilizar o incluso para pequeña empresa, en el caso de calentamiento de agua, pues a lo mejor para teñir algo, o en la parte doméstica, pues para calentadores domésticos. Nos vemos ahí, podemos tener calentadores de agua de flama, calentadores eléctricos, cambiadores de calor, recuperadores de calor e incluso calentadores solares, en donde, bueno, aquí podemos marcar la importancia del cobre. Luego nos preguntan a veces que cuál es mejor, si uno de vacío o uno de cobre. Pues realmente pues prácticamente la misma condición de temperatura. El problema luego viene que si tenemos desabasto de agua, pues en los de tubos al vacío hay que tener cuidado, ¿no? Cosa que no va a pasar pues en los que tenemos el material de cobre, ¿no? Como decíamos, pues a final de cuentas la primera ley de la termodinámica nos dice que tenemos la conservación de energía. Sin embargo, en una segunda ley nos va a mencionar que la energía también va a tener calidad y en cierta manera eso es lo que tenemos que cuidar en el proceso. ¿Cuál es la calidad de energía que requiero para no obtener un fluido a unas condiciones mayores a las que lo necesito? Es decir, ejemplo, pues ahora sí que de varias de las industrias es tener un vapor a la mejor a 5 kilos de presión, cuando realmente mi usuario final se encuentra a 2 kilos de presión. Y todavía a la mejor estrangulo para otro usuario en donde necesito 1 kilo arriba de la presión atmosférica. En este sentido, la segunda ley también nos va a marcar la dirección de los procesos térmicos, en donde pues sabemos que van a ser siempre de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Nos marca este segundo principio que nunca se podrá convertir todo el calor útil al trabajo para aquellos procesos térmicos en donde yo requiera precisamente esa conversión de energía térmica a trabajo útil. Debemos de tener claro entonces que la segunda ley de la termodinámica nos va a impedir que obtengamos todo ese flujo térmico como trabajo. Y como tal, a partir de esas dos leyes, pues nace lo que va a ser el concepto de eficiencia, que en términos generales podríamos decir que es la cantidad de producto
entre la cantidad de recurso invertido para obtener ese producto. Y a final de cuentas, de lo que trata la eficiencia energética, que no nada más es una definición como tal, sino todo un concepto integral, pues es de aprovechar la mayor cantidad de ese recurso para obtener la mayor cantidad de producto, ¿no? Y bueno, también viene lo que es el concepto de irreversibilidad o lo que ya habíamos mencionado, lo que tiene que ver con calidad de energía, a través de lo que va a ser la generación de entropía, que es un concepto termodinámico que nos dice cuánto va a ser o cuánto va a incrementar en su desorden el sistema, y si nosotros tenemos un incremento constante de ese desorden, pues cada vez obtenemos menos producto útil, que a final de cuentas lo vamos a estar pagando en combustible. La energía térmica se va a dividir en lo que son procesos de calentamiento, en donde, bueno, la mayoría utiliza fluidos térmicos, vapor, aire, algunos otros. Puede ser para cargas, como tal, equipos de hornos, que, bueno, es diferente a la parte de tener un sistema de distribución de vapor. Dentro de los fluidos térmicos, pues vamos a tener los equipos cambiadores de calor, que a final de cuentas también las calderas son cambiadores de calor, o los calentadores, pues igual, ¿no? Ahora sí que ese es el nombre genérico de los equipos. Cuando tengamos un intercambio de temperaturas entre dos fluidos, pues va a ser llamado de manera genérica un intercambiador de calor. Y esos intercambiadores de calor pues también nos pueden servir para conversión de potencia, pues ahora sí que con una calidad más baja en la energía, ¿no? Porque ya fueron utilizados antes de generar esa conversión. Por otro lado, tenemos que también la energía térmica nos va a dar conversión de potencia directamente, ya sea a través de un ciclo de gas o una turbina de gas, o lo que sería un ciclo de vapor, ¿no? Un ciclo Rankine, o incluso también a través de un motor de combustión interna, ¿no? Que es como está abreviado ahí. Y bueno, también se tienen equipos recientes en donde se ha marcado pues que las celdas de combustible que están desarrollándose actualmente ya con eficiencias pues ahora sí que competitivas a los sistemas que tenemos, pues pueden también ayudar a la conversión de potencia y pues como veremos un poquito más adelante, ¿no? A utilizar todavía el calor residual a través de sistemas de cogeneración. Un sistema térmico entonces como tal va a ser aquel que cuenta con procesos en donde se transfiere energía en forma de calor o un flujo térmico, no un diferencial de temperaturas. La clasificación de estos puede ser a través de los calentamientos directos e indirectos. En la figura del lado izquierdo pues vemos cómo a final de cuentas se tiene una cocción de algún alimento por contacto directo de vapor. Entonces estamos calentando el recipiente y pues entonces entra en contacto directo el flujo térmico con lo que queremos calentar. En un calentamiento indirecto pues podemos tener lo que son los intercambiadores de calor o alguna olla enchaquetada en donde pues se está calentando una superficie y esa superficie a su vez está calentando el fluido de trabajo que tenemos dentro de ese equipo. Luego tenemos intercambiadores de calor de varios tipos. Entre ellos, y bueno, de los más conocidos anteriormente son los de doble tubo, que es en la figura que está abajo. Y bueno, estos tienen la ventaja que pues es relativamente fácil el control de temperatura. Sin embargo, se requieren grandes áreas de transferencia de calor, lo que puede llevar a que se tengan pues arreglos de diferentes tipos dentro de los bancos de dobles tubos. Y a final de cuentas, pues se empezaron a sustituir por los de tubos y coraza, ¿no? Estos se empezaron a hacer más compactos. Esa es una de las ventajas con respecto a los de doble tubo. Empezaron también a hacerse diseños de varios pasos. Se consiguen buenos coeficientes de convección, que es el parámetro que necesitamos para el intercambio, pues ahora sí que del calor dentro de las sustancias de trabajo. Sin embargo, bueno, también se han desarrollado algunos otros intercambiadores actualmente, como son los de placas, en donde, bueno, en un principio se marcaban pues que prácticamente iban a sustituir a los de tubos y corazas porque pues tienen bastantes ventajas, son compactos como lo ven. Ahí estamos viendo un poco cómo es pues ahora sí que la descripción de esto. Vemos en la figura de la izquierda cómo las flechas nos van indicando cómo van los flujos fríos y calientes. En este caso se alterna un fluido frío con un fluido caliente. Con eso conseguimos que
cada uno de los fluidos se encuentre entre las dos corrientes de diferente temperatura, lo que maximiza la transferencia de calor. Por otro lado, las placas, como pueden ver en la parte inferior izquierda, pues tienen las canaletas que pues hacen la simulación de una superficie extendida, lo que permite una mayor transferencia de calor. Se está trabajando igual en el diseño de estos tipos de placas, de estos intercambiadores, pues para que se tenga todavía efectividades mayores a lo que se tiene actualmente en estos sistemas. Como pueden ver, sus ventajas es la facilidad de desarmado para limpieza, son modulares, entonces esto permite que se pueda pues incrementar la cantidad de calor transferido que se tiene actualmente, desmontando y metiendo más placas del sistema. Se tiene gran transferencia de calor, como pueden ver, es eficiente, y bueno, aquí se marcan algunas de las desventajas que tienen estos intercambiadores de placas, en donde, bueno, no se pueden trabajar a altas presiones y tampoco es tan recomendable para altas temperaturas. Como les mencionaba, el parámetro importante aquí a cuidar en esto de los intercambiadores de calor, independientemente del tipo que sean, pues va a ser lo que tiene que ver con los coeficientes primero de transferencia de calor en cada uno de los fluidos, tanto del fluido frío como del fluido caliente, y entonces lo que nos da como resultado pues es lo que se lleva a conocer como el coeficiente global de transferencia de calor. Vemos en la gráfica que a final de cuentas las temperaturas al intercambiador o conforme entran y salen de él, pues siempre se van moviendo. Entonces va a existir un diferencial representativo que en este caso se conoce como la diferencia de temperaturas logarítmica media, en donde nos va a representar el diferencial que tiene ese intercambiador de calor. En la tabla de abajo podemos ver los valores representativos de esos coeficientes globales de transferencia de calor de acuerdo a la posible combinación que se tenga. Aquí lo interesante va a ser que vemos en este sentido la comparación de lo que puede ser un intercambiador cuando yo necesito agua caliente a lo que puede ser un intercambiador en donde yo esté metiendo vapor. Si se dan cuenta watts metro cuadrado Kelvin, y en el caso del condensado puedo tener un valor desde 1000, que puede ser aplicable para un condensador o para un evaporador. ¿Sí? Ahora sí que es el proceso inverso, entonces bueno, tienen coeficientes globales aproximados que va desde los 1000 hasta los 6000 watts sobre metro cuadrado. Lo que mencionábamos, entonces prácticamente transferiríamos o necesitaríamos darle 5 veces más energía. ¿Sí? Si no es necesario utilizar vapor, si no puedo dar el calentamiento con agua caliente, pues va a ser deseable entonces llevarlo a cabo de esta manera. En la parte de intercambiadores todavía, pues tenemos la parte solar, en donde, como decíamos, podemos tener allí en algunas empresas pymes que necesiten agua caliente, en donde todavía se estila que tengan una caldera con una eficiencia muy baja, vieja, de segunda mano, por cuestiones económicas, pues tener un calentador solar en donde pues tenemos prácticamente pues que sí vamos a seguir utilizando la caldera, pero pues realmente va a ser como una reserva, ¿no? Realmente el consumo de energía se va a reducir, pues ahora sí que hasta en un 70%, ¿no? Con respecto a lo que tenemos de combustible. Y pues a final de cuentas aquí en México tenemos un clima bastante benéfico, entonces pues teniendo los cuidados adecuados, podemos tener calentadores solares para cubrir el requerimiento que necesitemos. También se tienen los calentadores de agua eléctrico. En esta parte, pues ahora sí que es para ver y rematar un poquito lo que veíamos de calidad de energía, en donde a final de cuentas tenemos que sí, efectivamente, el rendimiento de los equipos de calentadores eléctricos es del 95% en comparación con un calentador o con un boiler que anda alrededor del 82%. Marcaríamos que tiene un 10% más de eficiencia. Sin embargo, en la parte económica, pues ahora sí que cada unidad de energía térmica pues representa en costo aproximadamente a los precios actuales de la energía entre 2.5 y 3 veces lo que sería energía eléctrica. Entonces, sí tenemos que cuidar la eficiencia energética, pero bueno, como pues la mayoría, todos ustedes lo saben, pues la parte económica va a ser preponderante en
este tipo de sistemas. Tenemos una caldera en donde a final de cuentas tenemos los componentes ahí mostrados, lo que va a ser pues ahora sí que los controles mínimos que necesitemos, como lo va a ser el manómetro de vapor, la columna de nivel, checar precisamente que lo que es la temperatura de las gases de salida o el termómetro esté colocado adecuadamente, que sirva, porque bueno, luego pues ya se descompuso y no sabemos ni siquiera cuánto es la temperatura a la que están saliendo los gases de combustión de la caldera. Checar o tener pues ahora sí que bien mantenida la caldera, es decir, que pues no tenga hollín para que no se presenten problemas de resistencia a la transferencia de calor, cuidar los aislantes térmicos, luego simplemente al poner pues ahora sí que la mano cerca de lo que es la parte del aislante, pues sentimos la radiación como tal, ¿no? Ahí pues lo recomendable es darle su mantenimiento, que cuando ahora sí que llegue la empresa responsable de la caldera, pues nos entregue pues como los parámetros que se tienen y pues que los comparemos con respecto a lo que debería de tener la caldera. Aquí tenemos lo que son las relaciones de combustible, en donde se marca de acuerdo al combustible, pues qué es lo que es recomendado que deberían de tener. Si vemos en el contenido de oxígeno, pues para gas natural es donde tenemos el menor contenido de oxígeno y también lo que es el menor exceso de aire. Si ustedes tienen un exceso de aire mayor al recomendado, lo que están haciendo es calentando una masa de aire que posteriormente va a salir combinado con el combustible en los gases de combustión, y como mencionábamos, si no se cuida esa temperatura de esos gases de combustión, pues entonces estamos perdiendo mucho más energía que lo que pues normalmente se pierde. Si utilizamos a final de cuentas un combustible en donde pues sea más sólido que gaseoso, pues entonces necesitamos suministrarle a la caldera mayor exceso de aire. En este caso vemos que para el combustorio, el carbón y la madera, pues anda ya del 20 al 30% el exceso de aire. Y bueno, cuidando esta parte, pues se pueden conseguir ahorros hasta del 15% en lo que tiene que ver con el exceso de aire adecuado. Aquí presentamos lo que sería el diagrama de Sankey, en donde representa precisamente cómo se van pues ahora sí que moviendo los flujos energéticos dentro de la caldera. En este caso recibimos el calor de combustible, parte lo obtenemos como calor útil, tenemos que se está recirculando pues la energía de lo que va a ser el domo inferior al domo superior, y pues ahora sí que no podemos quitarnos las pérdidas, pero sí tratar de minimizarlas. Estas pérdidas van a ser por convección, ahora sí que la caldera está expuesta o en sus alrededores circula un aire, dependiendo si está dentro de la instalación o fuera, pues va a ser pues qué tan rápido se pierde ese calor por convección. Tenemos un calor también de radiación, en donde si no está bien ese aislante, pues precisamente también van a tener entonces más pérdidas por radiación. Y lo que sería la salida de los humos, o lo que sería la salida de los gases de combustión en la chimenea, en donde aquí viene la parte del exceso de aire, ¿no? La importancia. Si nosotros tenemos mayor exceso de aire, pues entonces en la parte de la energía que se pierde por los gases de combustión va a ser mayor a lo que se podría tener si cuidamos el exceso de aire. El rendimiento de estos equipos, pues actualmente debe de andar en el 90% en lo que es como tal el sistema de generación. Ya el sistema de distribución pues es otro sistema en donde se debe de cuidar, pues a final de cuentas, que los tramos no sean tan largos, tener los aislantes térmicos de manera adecuada, que se tengan aislados todos los accesorios nuevos. No nos sirve de nada tener aislamientos en el sistema de distribución por pedazos, ¿no? Sino se tiene que aislar todo el sistema de distribución. ¿Cuáles van a ser las medidas recomendables en las calderas? Bueno, luego lo mismo que mencionábamos, tenemos luego equipo que obtuvimos de segunda mano, tenemos equipo que a lo mejor estamos cambiando nuevo, pero estamos pensando en crecer, entonces ponemos una carga sobrada o compramos una caldera de pues condiciones que no son las adecuadas para lo que vamos a utilizar. Con esto tenemos que evitar el derroche,
Entonces tenemos que seleccionar adecuadamente la capacidad del equipo, que también se utilice de acuerdo pues a la carga que se está utilizando, porque luego se utiliza pues a un 50% de carga o incluso a veces menos. Esto hace que la eficiencia cada vez disminuya menos dentro de la caldera, aunque digamos que a carga total tuviera la eficiencia adecuada, pues a carga parcial esa eficiencia baja considerablemente, ¿no? De tener el quemador adecuado, luego también esto de las calderas duales, en donde pues a veces hacen las adecuaciones porque tienen problemas de abasto de combustible, entonces pues a lo mejor no fue la selección adecuada con respecto al quemador. Y bueno, tener el equipo de control adecuado y los aislamientos adecuados, ¿no? Tener siempre nuestra válvula de alivio en buenas condiciones para no tener problemas. ¿Qué se tiene que hacer? Pues el ajuste del exceso de aire si ya detectamos que está en exceso. Reducir la temperatura de los gases de salida. En este caso vamos a retomar esto en la parte de recuperación de calor. Realizar periódicamente el balance de energía para saber, pues ahora sí que a qué corresponden cada una de las pérdidas que tenemos ahí, ¿no? Monitoreo de las condiciones operativas. Luego muchas veces dependemos, yo lo sé, del operador. Y resulta que ya tiene en su bitácora las condiciones de las siguientes 2 horas cuando pues todavía ni siquiera sabe si va a seguir encendida la caldera o no, para dar un seguimiento adecuado de los indicadores con respecto a las calderas. Bueno, el aislamiento ya lo mencionamos y también mencionar los procedimientos de mantenimiento conforme a las recomendaciones que se tengan del fabricante. Si nosotros tenemos una caldera, pues ahora sí que pequeña, puede ser que no tenga como tal instalado lo que es un economizador, que puede ser de dos maneras. En el caso de las calderas pequeñas, por un lado precalentar el agua, ya sea a través de la recuperación, pues ahora sí que del condensado, todavía incrementarle un poco más la temperatura para que no gaste tanto la caldera. O si ya tenemos un exceso de agua o ya no necesitamos más agua, lo que podemos hacer pues es precalentar aire, que a final de cuentas pues utilizaremos en la combustión de la caldera, ¿no? El primero nos permite tener ahorros de un 2 hasta un 12% y bueno, el precalentador de aire nos puede dar ahorros hasta un 5%. También aquí pues debemos dejar claro que no necesariamente vamos a recuperar toda la temperatura, va a haber una condición límite, esto por cuestión de que no se nos condensen los gases de combustión, que a final de cuentas al combustible que se maneja aquí en México puede tener, pues ahora sí que incluso hasta azufre o la misma combustión produce óxidos de nitrógeno, entonces si nosotros bajamos demasiado la temperatura, pues puede producir ácidos, ¿no? Lo cual no va a ser deseable. En lo que tenemos la parte también de recuperación de calor, aquí tenemos cómo el mismo fluido de trabajo puede servir como precalentamiento del mismo. En este ejemplo tenemos que los intercambiadores de placas también son versátiles en el sentido que se pueden tener diferentes secciones, entre ellas de calentamiento, de recuperación de calor y lo que va a ser un enfriamiento. Entonces si ven un poquito en la figura, se nota cómo se tienen diferentes entradas. En este caso en el enfriamiento se está haciendo a través de un circuito glicol-agua. La recuperación de calor se está haciendo con el mismo fluido de trabajo, está entrando, después entra la parte del calentamiento que hacemos con vapor, y una vez que se calentó, bueno, pues ahora sí que cede su energía con respecto a él mismo. Del lado izquierdo, pues tenemos cómo se verían las secciones ya compactadas, y pues cómo se realiza este tipo de recuperación de calor, en donde, bueno, se debe de considerar la disponibilidad temporal del desecho de calor, es decir, que lo tengamos disponible en el tiempo en el que tengamos la recuperación de calor, lo que va a ser la cantidad del calor de desecho, porque puede ser, pues ahora sí que en los dos sentidos, ¿no? Puede ser muy poca la cantidad de calor de desecho, entonces no nos va a permitir hacer una recuperación de calor, o por otro lado, pues tener una cantidad de desecho muy grande con respecto a lo que podríamos necesitar recuperar. Tiene que ser, a final de cuentas, económicamente factible esa recuperación de calor.
para que pues sea atractivo y pues se pague el equipo en el que estemos invirtiendo para realizar esa recuperación de calor. Tenemos también las recuperaciones de calor a través de lo que van a ser sistemas como puede ser un motor de combustión interna, en donde pues lo que tenemos es que estamos generando energía eléctrica, pero tenemos pues un calentamiento como tal del motor. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tenemos un calor residual, que va a ser también, pues ahora sí que gases de combustión, y podemos entonces enfriar ese motor a través de un fluido, por lo tanto se puede tener una recuperación de calor de hasta el 50%, tener pérdidas entonces nada más de los gases de salida del 15% y pérdidas de radiación de un 5%. Esto a final de cuentas ya es lo que se le conoce como un sistema de cogeneración, en donde estamos produciendo energía eléctrica y tenemos recuperación de calor. Vemos que si utilizamos nada más como una planta de emergencia el motor, pues estaríamos con una eficiencia del 30%, y si hacemos la recuperación de calor, pues tendríamos una eficiencia del 80%. Con esto pues resulta económicamente atractivo estos sistemas de generación. Y aquí lo vemos mejor explicado, en donde vemos cuántas son las unidades que se tienen si hacemos el proceso de manera separada, en donde vemos 156 unidades de energía, sumadas de 100 unidades de energía en la parte eléctrica, y con la eficiencia de las centrales de generación tenemos un promedio de 30 unidades de energía, lo que sería la energía útil que se va a utilizar en el proceso que queremos. Y del lado del combustible primario, pues tendríamos 56 unidades de energía a una eficiencia promedio del 80%, estaríamos utilizando 45 unidades de energía. Si esto lo realizamos a través de un sistema de cogeneración, en el cual existen varias tecnologías, como puede ser turbinas de vapor, turbinas de gas, motor de combustión interna, o lo que se están proponiendo desde hace varios años para sistemas más pequeños, lo que pueden ser microturbinas o motores Stirling. Y aquí vemos entonces cuánto es la eficiencia, si sumamos cuánto es el requerimiento y cuántas fueron las unidades de manera separada que suministramos, tenemos una eficiencia de un 48% con respecto a una eficiencia del 75% si lo hiciéramos de manera conjunta. Esta es una planta, en Alemania el ejemplo es más que nada por la eficiencia, ya es una planta que ya está instalada. Vemos que su potencia eléctrica es de 265 megawatts, pero ellos lo utilizan mucho para calentamiento distrital. Es diferente el clima que tienen ellos al que tenemos nosotros, entonces bueno, ellos lo utilizan mucho para calentamiento, pero lo que llama mucho la atención de la eficiencia que están reportando ya del sistema como tal es de un 90%. Aquí está lo que les mencionaba, estas son las microturbinas, no es comercial, bueno, ahí ven la marca de las microturbinas, estas son de 30 kilowatts, y pues ven cómo son sistemas compactos, en donde se puede tener pues precisamente eficiencias como las que ya vimos para pues sistemas pues no muy grandes, en donde se puede tener la recuperación de calor, y pues tener pues ahora sí que ya sea pues un vapor saturado o tener agua caliente. Y aquí tenemos la comparación de lo que sería el calentamiento, de tener, como mencionamos al principio, agua caliente con vapor. ¿Cuáles son las ventajas del vapor? Pues que si tenemos que vamos a intercambiar la misma cantidad de calor, pues los tiempos de calentamiento pueden ser acortados una vez que se tiene ya el vapor. Se va a tener, a final de cuentas, superficies o intercambiadores de calor más compactos para hacer la misma función. Y pues esas son las ventajas del vapor, pero como mencionábamos, ¿cuáles son las ventajas del agua caliente? Que vamos a utilizar menos combustible. Estamos entonces también reduciendo las temperaturas de esos gases de combustión.
Por lo tanto, pues vamos a también a reducir la pérdida que se tiene en la chimenea de esos gases. Al tener agua caliente, o incluso se pueden hacer circuitos en donde pues prácticamente los condensados que se obtienen son por las purgas del sistema, entonces no se tiene como tal un gran desperdicio de agua y no se tiene tampoco demasiada pérdida por condensado. Estas son algunas aplicaciones típicas para lo que es el vapor en la industria. Podemos tenerlo para esterilización, calentamiento, lo que va a ser impulso, movimiento, atomización, limpieza, hidratación, humidificación y muchas más seguramente, ¿no? Para calentamiento, bueno, pues nos va a servir como tal en los intercambiadores, en donde necesitamos obtener pues un fluido de trabajo a ciertas condiciones. Pensando en lo que es la industria química como tal, pues realmente utilizamos a veces muchos fluidos en donde pues no necesitamos temperaturas arriba de los 100 grados centígrados, lo que puede entonces llevarse a cabo, como mencionamos, con estos intercambiadores de agua caliente. Tenemos que normalmente estos sistemas de calentamiento son a presión positiva, es decir, normalmente la presión es arriba de la presión atmosférica que tenemos ahí. Y aquí tenemos marcado en la figura como pues tenemos que también hacer la salida del condensado y se tiene que ir purgando también las líneas de distribución para tener una mejor transferencia de calor. Y tenemos que ver, pues ahora sí que qué tipo de vapor vamos a utilizar, si va a ser vapor seco o vapor húmedo. En este caso, pues el vapor seco, pues quiere decir que cada vez nos vamos alejando más de la zona que podría ser la condensación de ese vapor. Entonces en el vapor seco, pues normalmente lo tenemos a una mayor condición de temperatura y por lo tanto de entalpía que con respecto al vapor húmedo saturado, como se le conoce. Si nosotros nos vamos a la parte de agua caliente, pues estaríamos en la región azul, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Pues que la entalpía o lo que es la energía del fluido de trabajo, pues es menor que si tuviéramos un calentamiento con vapor. Aquí tenemos entonces cómo vamos a hacer obtener ese vapor saturado. Bueno, pues a través de generadores de vapor, a través de calderas de recuperación. Vean las temperaturas que se tienen del vapor sobrecalentado, que pueden ir desde 200 hasta 800 grados centígrados. Y también se puede manejar para lo que van a ser hornos domésticos o marmitas de calentamiento o cuestiones por el estilo. También se puede utilizar vapor al vacío, ¿sí? Cuando tengamos temperaturas abajo de 100 grados. Y bueno, esto ha crecido rápidamente por lo mismo que mencionábamos, ¿no? Se trata de obtener las ventajas del vapor, es decir, que el calentamiento sea más rápido, que las superficies sean más cortas, pero no irnos hasta la parte de alta temperatura, sino mantener el vapor a bajas temperaturas. Para tener las ventajas en este caso, pues de lo que va a ser poco consumo de combustible para obtener ese vapor. Para impulso o movimiento, pues tenemos que el vapor se va a utilizar pues en turbinas. Aquí estamos viendo una turbina y pues no en las plantas de generación eléctricas, pues ahora sí que tenemos aquí en el país, ¿no? Tanto de CFE como de los productores privados. Como fluido motriz para mover flujos de líquido en tuberías, entonces se utiliza lo que van a ser un eyector, en donde bueno se puede mezclar ahí, como vemos, vapor con, en este caso, aire, ¿no? Y también se puede utilizar para remoción o para pues limpieza, ¿no? Utilizar precisamente ese fluido motriz para barrer, pues ahora sí que lo que tengamos dentro de la línea, si es que la tenemos sucia. Vapor para atomización, esto lo que ayuda es para cambiar lo que sería la densidad de una sustancia de trabajo, por ejemplo el aire. Esto se utiliza, por ejemplo, en lo que se le conoce como nebulizadores, en lo que es los ciclos Brayton, en donde lo que hacemos es pues precisamente atomizar vapor para ese aire. Eso va a ser
que se pueda comprimir más fácil. Con esto se consigue entonces que se tenga menos trabajo destinado a lo que va a ser el compresor del ciclo de gas. Vapor para limpieza, en donde bueno, ahí se puede utilizar como sopladores. Ahí vemos un poco en la imagen cómo pues entra esta parte del soplador y pues ahora sí que con la presión que tiene el vapor pues vamos limpiando lo que serían en este caso pues los tubos de una caldera. Y pues esos son algunos de los usos que tenemos. También es importante en la parte de distribución de vapor cuidar la parte de los aislamientos. Como mencionábamos, pues va a haber, o normalmente uno observa que hay tramos dentro de la tubería, pues en la mayoría de las empresas, en donde no se tienen los instrumentos aislados, sino únicamente las tuberías. También debe de tener el aislamiento adecuado. Bueno, normalmente se hace a través de lo que se le conoce como el espesor económico, en donde lo que vemos pues es la suma de lo que sería el costo de las pérdidas de calor y también incluyendo el costo de instalación del aislante, y donde pues nos dé el menor costo en la suma de los dos costos, pues va a ser donde se tenga el espesor económico para tener pues ahora sí que la menor pérdida de energía, porque pues no podemos evitar completamente que se pierda toda la energía. Cuestión aparte es los hornos, en donde bueno, aquí pueden ser industrias de una alta intensidad energética, en donde ellos sí ya hacen como tal una recuperación de calor. Sería impensable no tener esa recuperación en sus sistemas actuales, porque pues las temperaturas son incluso arriba de 1500 grados, ¿no? Entonces debemos de cuidar mucho la parte también de los aislamientos térmicos, y pues lo mismo a lo mejor en hornos pequeños, ¿no? También cuidar la parte de los aislamientos, aunque no tengamos las temperaturas de los 1500 grados, pero sí cuidarlo porque puede ser considerable las pérdidas que se tengan por radiación o que se tengan incluso de manera convectiva, porque bueno, también luego los hornos por alguna razón en las puertas no tienen ya bien los sellos, entonces dentro de su misma utilización en el proceso pues se está perdiendo pues bastante calor. Y bueno, pues a final de cuentas esto funciona a través del proceso de radiación, en donde bueno, se tiene a final de cuentas pues ahora sí que ondas o incluso ondas electromagnéticas, como pueden ser los hornos de microondas. ¿Cuáles son las medidas recomendables en los hornos? También pues que se tenga un dimensionamiento adecuado, porque pues pasa muchas veces, ¿no? Que se está pensando igual en planes de crecimiento, pero pues de entrada a lo mejor estamos pues ingresando o colocando muy poco material dentro del horno. Entonces estamos calentando una cantidad considerable de aire a lo que realmente tendría que ser pues ahora sí que la utilización del horno. Debe de ser entonces esa capacidad adecuada para el fin que estamos buscando, y también se recomienda que se opere al 80% arriba de lo que va a ser la carga del horno. Para lo mismo, entre menos carga tenga el horno, pues también entonces vamos a tener una eficiencia menor. El quemador igual debe de ser adecuado, se debe de tener un equipo de control adecuado, y pues también cuidar la parte de los aislamientos. Como también es un proceso de combustión, pues ya vimos en el exceso de aire en las calderas. Esto también va a aplicar a los hornos. De acuerdo al combustible que estemos utilizando, pues va a ser el ajuste del exceso de aire que tengamos que manejar, reducir la temperatura de los gases de salida. En este caso pueden utilizar recuperadores de calor, integrarlos al horno para tener pues tanto el precalentamiento de aire que va a reducir el consumo de combustible, buscar que también se realice la combustión completa, lo que sería la eficiencia de quemado, realizar periódicamente el balance de energía, tener el monitoreo continuo de las condiciones operativas, también cuidar el aislamiento,
que esté pues ahora sí que bien todo el sistema. También luego se encuentra uno con procesos en donde se tienen calentamientos prácticamente abiertos, en donde no se tienen aislados esos calentamientos, entonces pues también hay un desperdicio considerable de energía. Igual cuidar los procedimientos de mantenimiento conforme a las recomendaciones de los fabricantes. Y bueno, aquí como parte de la parte sustentable, pues tenemos lo que se está proponiendo, pues no recientemente, pero se está pensando en la utilización de calentamientos sustentables, en este caso un horno solar, en donde bueno se está utilizando o captando a través de concentradores lo que es pues la energía del sol, y pues vemos que se pueden pues ahora sí que conseguir temperaturas muy elevadas, e incluso ya también se tienen pues ahora sí que ciclos de generación eléctrica a través de concentradores solares, en donde pues para suplir un poquito la parte que tiene que ver con la continuidad de generación, pues se trabaja también o se utilizan fluidos para almacenar la energía, y que entonces pues cuando vuelva a arrancar el sistema se tenga una reserva para que no parta de cero el sistema, ¿no? Sino ya se tenga un sistema pues por así decirlo precalentado, y entonces con esto podemos pues seguir generando energía eléctrica al otro día. Van a existir dos sistemas dentro de estos hornos solares, lo que van a ser de concentración, en donde, bueno, como su nombre lo indica, pues concentra los rayos del sol en un punto. Y bueno, aquí se consiguen temperaturas elevadas, en donde pueden alcanzar de 400 hasta 750 grados centígrados. Y el siguiente sistema es el de horno y caja, en donde, bueno, acapara la radiación para calentar un volumen de aire aislado, como un horno convencional, pero en este caso se está utilizando el sol como fuente de energía. Y bueno, pues ahora sí que es una breve explicación de este tipo de sistemas, y pues ahora sí que quedo a sus órdenes para las dudas que puedan tener. Bueno, le damos las gracias al doctor Rodolfo Alberto Herrera Toledo por su interesante presentación, y vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas que, eh, para que el doctor nos haga favor de comentar. Yo mismo quisiera preguntarle ahí bien la parte de aislamientos, preferencialmente son tubos de cobre, es la recomendación de ustedes que los tubos de alimentación de gases y de combustibles sea de este material. Sí, bueno, aquí nos vamos a encontrar con todo tipo de industria, entonces, bueno, sí, el cobre es un material muy noble en la parte sanitaria, o incluso en ciertas condiciones sí se va a ser recomendable, nada más que tenemos que tener un poquito de cuidado en procesos en donde, pues porque estamos pensando en todo tipo de industria, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, por ejemplo, en procesos químicos en donde podría haber una reacción con el cobre, ¿no? Pero sí, efectivamente, el cobre es pues un material recomendado. Perfecto. Eh, por otro lado, teníamos una pregunta del ingeniero Carlos Borla. Eh, Nos preguntaba que en el caso de calentadores solares, decía que es recomendable y más eficiente los de cobre. Entonces, él preguntaba sobre marcas, le estábamos comentando que son webinars tecnológicos y pues, desde ese momento no podemos hacer publicidad de marcas, pero en internet puede usted, si me permite contestarlo, en internet podríamos encontrar una variedad de estos equipos.
o si usted nos recomienda alguna fuente, doctor Herrera, por favor, sin mencionar marcas. Sí, yo creo que se pueden acercar a lo que sería la ANES y ellos, ahora sí que para no decir marcas, ellos ya tienen pues ahora sí que ciertas recomendaciones sobre ciertos proveedores. Yo creo que sería Sí. más fácil que se acercaran a la ANES, la Asociación Nacional de Energía Solar. Y Y la pues FAMERAC, ¿verdad? sí, Sí, para no que decir marcas. son los fabricantes mexicanos de energía renovable, son las asociaciones Así es. en el tema solar. Pues no nos han llegado más preguntas. Quisiera yo animar a los oyentes a que nos mandaran sus preguntas, si son tan amables. Vamos a dar un par de minutos más. Si hay algo más que quisiera usted comentar, doctor, al respecto, alguna recomendación que hiciera usted a la industria en general. Sí, pues más que nada lo que se ha encontrado uno de problemática general es que muchas veces los accesorios son olvidados dentro de la parte del aislamiento. Entonces, lo primero que tendríamos que cuidar, pues sí, es el equipo generador de vapor, pero tampoco descuidar nuestro usuario final. Tenemos que aislar válvulas, tenemos que aislar codos, tenemos que aislar, pues ahora sí que divisiones de flujo, porque de nada sirve aislar los tramos rectos. Si a final de cuentas en un cambio de dirección, por ejemplo, si el codo no está aislado, pues es donde se va a acumular todo el calor y entonces de todas maneras va a existir una pérdida de energía considerable. Ujú. En este momento de coyuntura en el país sobre los sistemas de gestión de energía y la aplicación de la ISO 50001, va íntimamente relacionado con el trabajo que tendrán que hacer en la industria para la eficiencia energética, doctor. Sí, efectivamente, uno de los apartados y de las primeras, pues ahora sí que acciones que se tienen que tomar dentro de los sistemas de gestión es lo que se le conoce como la línea base. Esta línea base es determinar los consumos tanto ahora sí que de todos los tipos de energía que se tengan en la instalación, tanto de energía térmica, gas o lo que es la energía eléctrica. Y posteriormente, pues, hacer lo que sería el diagnóstico energético, pues para saber cuál es la eficiencia actual de cada uno de los sistemas que se tienen en esa industria. Perfecto, doctor. Pues como no llegan más preguntas, entonces no me resta más que agradecerle a usted su interesante exposición y su claro desarrollo de la misma y agradecerle a los asistentes a y pasarle la palabra a nuestra coordinadora Adriana Torres. Por favor, Adriana. Gracias, contador. Muchas gracias, doctor, por su participación y compartir esta información tan importante y valiosa para todos. Les recuerdo que se les enviará a su correo electrónico unos enlaces para descargar la presentación, el resumen ejecutivo y el video de esta sesión. Les agradezco mucho a todos por su presencia y que tengan muy buen día. Muchas Buenos gracias. días. Muchas gracias a todos. Hasta luego.